buenas, soy Paco Romero, periodista especializado en información de salud, miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud y periodista freelance, colaborador con diferentes medios. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a Manuel Cosillo. Y buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Gracias por la entrevista. Muy bien, ¿y vos? Nada, todo bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar queríamos conocerte un poquito mejor, de dónde procedes, quién eres, cuál es tu formación y un poco tu trayectoria. Perfecto. Mi nombre es Manuel Cosio. Bueno, yo soy oriundo, soy argentino, y estoy viviendo hace casi 3 años ya en Barcelona. Bueno, mi profesión de base, yo soy genetista, tengo una especialidad en genética médica, y durante de alguna forma, cada paso que he dado dentro de lo que es mi carrera profesional, siempre tuve un solo enfoque, bueno, que luego se fue ramificando, pero ese enfoque nunca se perdió y espero que nunca lo pierda, que es poder ser capaz con mi profesión de ayudar a las personas que lo necesitan. Porque dentro del diagnóstico y el tratamiento de pacientes, hay todo un mundo, una historia detrás de eso, que generalmente nosotros los profesionales de la salud solamente vemos una pequeña parte, que es la parte más clínica, por decirlo de alguna forma, pero detrás de eso hay generalmente una familia que está sufriendo cada paso que esa persona da, desde no saber lo que tiene hasta entender lo que tiene, comprender los riesgos que implica tener esa enfermedad y finalmente ver cómo los distintos tratamientos van funcionando o a veces lamentablemente no. Todo eso está detrás de una persona. Entonces, mi carrera yo siempre la enfoqué en tratar de que ese camino, que siempre es durísimo y es una cosa muy fuerte para la familia, sea capaz que un poquito mejor, desde lo que yo pueda dar. Entonces, esa siempre fue mi orientación y bueno, desde ahí he pasado, bueno, trabajé en varios hospitales públicos, desde el lado de lo que es la genética diagnóstica, la parte asistencial. Luego, bueno, estuve un tiempo, casi 4 años y medio, en una compañía farmacéutica que trabajaba con enfermedades poco frecuentes. Ahí aprendí cosas muy importantes de lo que es la importancia de escuchar las historias de las personas para las cuales uno trabaja todos los días. Y sobre todo, tuve la suerte de poder entender mucho mejor el mundo de las enfermedades poco frecuentes, que es un mundo totalmente diferente al mundo de las patologías comunes, porque son muy pocos pacientes, son súper difíciles de diagnosticar y también pues, son personas que hay veces que están solas en el mundo debido a la poca cantidad de pacientes que hay. Entonces también es una situación desde todo lo que es el coping y de alguna forma la resistencia en grupo, ¿no? Que muchos pacientes tienen, para ellos es un poco difícil en ese lado. Bueno, luego cuando vine a Barcelona, hice mi primer máster en medicina translacional en la Universidad de Barcelona y estuve en el IDIVAPS y en el Hospital Clínic trabajando, que son para mí 2 centros de referencia mundiales en lo que es medicina y sobre todo en los approaches más vanguardistas, porque hay muchas personas en el Hospital Clínic y en el IDIVAPS que todo el tiempo están con este pensamiento, ¿cómo podemos mejorar lo que ya tenemos? Y de ahí han salido proyectos sinceramente muy buenos, y fue donde yo tuve mi primer acercamiento con la inteligencia artificial, en un proyecto que fue una parte de mi proyecto de tesis, que fue más que nada poder lograr diagnosticar pacientes con leucemia linfocítica crónica usando información contenida en una parte del ADN, es información de epigenética se llama, y combinarlo con un algoritmo de inteligencia artificial que entendía esta información y separaba a los pacientes en grupos.
Entonces, ese fue para mí un cambio muy grande en mi vida porque pude abrir la puerta a la inteligencia artificial y bueno, ahora eh, estoy terminando mi segundo máster en la Universitat Politécnica de Cataluña en inteligencia artificial pura. No ligado a la medicina ni nada, sino pura, que está siendo uno de los desafíos más grandes de mi vida porque me cuesta muchísimo, 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 pero bueno, me está haciendo aprender, no puedo explicar la cantidad de cosas. Eh, Así que todo es como que estoy muy, muy feliz y muy conectado con mi carrera en este momento. Estupendo. Hombre, me llama mucho la atención y me gusta escucharte, ¿no? Bueno, ese aspecto vocacional de tu formación, ¿no? Que crees en ello, que siempre te ha gustado y, bueno, que te estás formando, incluso ampliando los horizontes iniciales que no te había dado, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial que comentabas, pero siempre con esa base vocacional de dedicarte a medicina para ayudar a los demás, ¿no? Me parece que es muy interesante recalcarlo. Gracias. Sí, para mí es una parte súper importante. Yo tengo una curiosidad interna muy grande por entender cómo funcionan las cosas, que siempre la tuve desde muy chico, pero para mí siempre tiene que estar ligado a un bien mayor. Yo no puedo simplemente por el amor al arte hacer las cosas, necesito que eso de alguna forma ayude a alguien. Eso es lo que a mí me mueve, es lo que a mí me hace, sobre todo cuando uno tiene esos momentos durísimos desde la carrera donde parece que no salen las cosas, que hay proyectos que uno puso alma y vida y aún así no logran despegar del todo. Bueno, ahí acordarse de por qué uno hace lo que hace es lo que a uno lo mantiene conectado y dice, bueno, no importa, hoy no es posible, mañana intentaremos de nuevo de alguna manera. Destacabas la colaboración, ¿no? Con el Hospital Clínic, por ejemplo, de Barcelona, y bueno, que te ha servido para mucho. Lo cierto es que es un centro de referencia a nivel internacional. Me imagino que te ha servido para darte cuenta de la categoría de los profesionales que trabajan ahí, de la cantidad de proyectos que hay. Eso me imagino que para el joven que está empezando debe ser, bueno, una gran satisfacción, ¿no? Yo tengo particularmente que destacar muchísimos aspectos de lo que es la salud en Cataluña, que es un sistema que está muy bien desarrollado. Yo conozco varios sistemas de salud de países diferentes porque me ha tocado trabajar con ellos, ser también asesor de compañías que trabajan en países con sistemas de salud diferentes, o sea que uno cuando asesora a equipos, tiene que saber con qué sistema de salud está trabajando para poder entender cómo es la dinámica de los pacientes, de los productos farmacéuticos, etc. Entonces, para mí es uno de los mejores a nivel mundial. El Hospital Clínic creo que de las últimas clasificaciones ha salido tercero o segundo hospital más innovador de Europa y es uno de los hospitales de referencia a nivel mundial. Lo más importante es que es un hospital público. Es decir, que se puede y se debe creer en los sistemas de salud públicos para lograr el acceso a la mayor cantidad de personas en el territorio que uno está gestionando. Y este hospital para mí, además de tener un compromiso enorme, enorme con lo que es la salud de la población, la salud de los pacientes puntualmente, también tiene un compromiso enorme con la investigación y con mejorar lo que tienen. Por ejemplo, en lo que habíamos hablado un tiempo antes de lo que era la medicina personalizada, siempre están a la vanguardia, siempre están trabajando para mejorar lo que tienen y para mí eso es extremadamente importante. A mí el Hospital Clínic me ha enseñado muchísimas cosas y es más, ellos han desarrollado tecnologías que hoy en el mundo eh, de alguna forma lograron crecer y lograron imponerse gracias a que se crearon en el Hospital Clínic. Entonces, para mí es un centro de referencia a nivel mundial.
Comentabas antes un poco de pasada el proyecto en el que estabas trabajando dentro del hospital. Me gustaría un poco que lo comentases un poquito más, me ha parecido muy, muy interesante. Además, en una enfermedad que es muy importante y donde hacen falta, pues bueno, nuevos tratamientos, nuevas tecnologías para ayudar a su mejor control. Bueno, en el hospital yo tuve también la suerte en el VIVAPS de que me han tocado personas, excelentes personas, personas muy conectadas con esto, con ayudar a los demás, y sobre todo personas muy, muy cálidas que yo no te puedo explicar la cantidad de cosas que me han enseñado, dos personas para mí son muy importantes en mi formación y sobre todo en, en en mi parte personal, que son, bueno, el doctor Iñaki Martín Subero, que él es el líder del equipo donde yo trabajaba, que estudia las leucemias desde el punto de vista epigenético, y también la doctora Marta Culis, que fue la persona que a mí me guió, me enseñó absolutamente todo lo que yo sé ahora de las leucemias y de cómo hacer de cómo armar este proyecto que he armado con ella. Son personas extremadamente cálidas, muy, muy buenas personas en el interior, y eso a mí me sirvió muchísimo porque también dentro de la parte científica hay mucha competencia, y por ahí hay grupos que no ponen mucho énfasis en lo humano y ponen más énfasis en la carrera, ¿no?, que uno tiene que hacer. Y eso termina impactando muy negativamente en la performance del equipo porque antes que todo nosotros somos personas que estamos para aprender. Entonces cuanto más cálidas sean las personas que nos tienen que guiar, más uno se conecta con el proyecto con el que está desarrollando. Y ellos para mí son un ejemplo de profesionales. Les tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño, y gracias a ellos yo me enamoré de este campo en la manera en la que estoy trabajando ahora. Así que bueno, les debo muchísimo. Lo que estás comentando me parecía también muy interesante, o sea, porque yo creo que avanzar en este campo de medicina, de biomedicina, con pequeñas gotitas de uno solo no se hace mucho. O sea, el Totalmente. gran avance yo creo que viene cuando se trabaja en equipo. Entonces, también me gusta mucho que hayas insistido en esta necesidad de trabajar en equipo, de trabajar en un equipo bien avenido y que todos van en la misma dirección. Entonces, yo creo que también está bien que nos refuerces esa idea. Pero sí, era un poquito más saber de este trabajo que me parecía muy interesante. Y bueno, y con respecto a este trabajo, este proyecto es parte de un proyecto a nivel internacional que se llama CLL Genome Project, que es como un proyecto donde se quiere conocer exactamente todos los aspectos, bueno, tanto genéticos, epigenéticos, metabólicos, que rodean a las leucemias, y son varios los centros los que participan y se encargan de alguna forma, mirar o investigar una parte puntual de las leucemias. Por ejemplo, hay muchísimos países que están involucrados: Alemania, Reino Unido, España, Portugal, muchísimos países, también Estados Unidos, y cada uno de los laboratorios de los distintos centros se encarga de estudiar una parte. Nosotros nos tocó para lo que es la parte de las leucemias linfocíticas crónicas, el estudio de la parte epigenética. Ahora también, por ejemplo, hay otro estudio que también aporta a este megaproyecto, que es de la leucemia de las células del manto, que es otro tipo de leucemia diferente, pero siempre digamos, nuestro laboratorio se enfoca en la parte epigenómica, mirar cómo, de alguna forma, lo que está escrito en el ADN se activa o se desactiva para dar lugar a que una célula B, que tendría que defendernos, ¿no?, de un ataque exterior, se transforma en una célula que no obedece ningún tipo de regulación que le da el cuerpo, y de esta forma empieza a crecer y a comportarse sin control, que eso más que nada es lo que produce un cáncer. Células que no tienen ningún tipo de reparo de lo que el medio les dice que tienen que hacer. Así que bueno, este proyecto está hecho también, forma parte de un proyecto más grande todavía, que es
proyecto del genoma del cáncer, donde en realidad las CLL son un grupo dentro de los tumores, y también hay otros centros a nivel mundial que estudian otros tipos de tumores, como por ejemplo tumores de pulmón, por ejemplo, tumores gástricos. Cada uno se va enfocando, también desglosando en distintos prismas, pero tratando de aportar al todo para poder, de alguna forma, tener una referencia de cómo tratar a estos pacientes. Y en el caso tuyo concreto, que eres muy inquieto y que estás en muchas cosas, estás también en otras iniciativas, trabajando en otras iniciativas. ¿Nos puedes un Sí. poco contar? Bueno, luego de terminar este máster, que yo te había dicho que me había quedado una intriga, y sobre todo vi los pocos proyectos, cómo la inteligencia artificial logra de alguna forma ir un poquito más allá y ser una herramienta de backup muy grande, sobre todo para el diagnóstico, porque hay tareas que hoy en día son tareas muy, muy triviales. Por ejemplo, te diré, cuando uno tiene que, como profesional, que a mí me ha pasado, en parte de mi entrenamiento, que uno tiene que mirar imágenes, ¿no? Y dentro de esas imágenes identificar, por ejemplo, marcadores. Y de esta forma, cuando uno mira los marcadores que aparecen en una imagen, que puede ser una biopsia de un órgano, ver si esos marcadores corresponden con un tumor o no. O mirar, por ejemplo, resonancias magnéticas de cerebro, donde uno tiene que ir, por ejemplo, en una patología contando cuántas partes del cerebro presentan lesiones, y de acuerdo a la cantidad que encuentra, uno puede de alguna forma diagnosticar cuán avanzada está la enfermedad y qué tipo de tratamiento recibe. Eso, que simplemente es contar cosas que aparecen en una imagen, hoy puede ser totalmente automatizado. Entonces, como las máquinas tienen la ventaja de que, por ejemplo, nunca se cansan, es decir, no va a haber una máquina que va a estar en la última hora de su ronda y va a estar agotada y va a contar mal una imagen, por ejemplo, que eso nos pasa a todos los profesionales, porque somos seres humanos, lo hacen súper rápido, y además dejan libre a ese profesional que tiene una formación que va más allá de simplemente contar imágenes, para hacer otras tareas que involucran cosas que la máquina no puede hacer. Por ejemplo, cuando la máquina encuentra imágenes que son muy similares y que dentro de su entrenamiento no logra discernir si son un caso o el otro, ahí es donde el profesional sí lo hace, y lo hace mucho mejor que la máquina. Entonces, cuando estos casos aparecen, o casos donde la máquina no tiene entrenamiento todavía, ahí es donde está la oportunidad de que nosotros los profesionales demos el valor agregado, pero en el resto la máquina lo puede hacer totalmente en forma automática. Por eso, en ese momento yo dije, yo necesito entrenarme en esto porque tengo muy poco conocimiento. Bueno, realicé mi aplicación para este máster. Soy el único en la historia de este máster que tiene formación en genética y en medicina, que ha entrado, así que te imaginarás lo que me costó, porque obviamente el programa no está del todo adaptado para personas que tienen esta formación. Así que bueno, ellos me exigieron lo mismo que le exigirían a una persona que tiene un background en ingeniería informática. Entonces yo al principio fue súper duro, el primer semestre fue extremadamente duro para mí. Yo sentía que no entendía absolutamente nada, que no tenía formación, que bueno, y después fui de a poco estudiando mucho, mucho, y diciendo, bueno, voy entendiendo de a poco los conceptos, practiqué mucho también para lograr un poco de fluidez en la parte de programación, y así fui avanzando. Y hoy, la verdad, el crecimiento que he logrado en esta área es para mí inmenso, y sobre todo es una muestra de que uno no tiene que darse por vencido cuando sabe lo que quiere. Que a veces el camino es súper duro, pero si al final uno logra desarrollar una herramienta que a un paciente lo va a ayudar en algo, y bueno, valió la pena todo ese sacrificio.
merece la pena cuando además ves que estás involucrado en proyectos como el de Pocovit Screen, por ejemplo, que te iba a preguntar, bueno, no son meras elucubraciones teóricas, sino que son iniciativas muy concretas y que realmente, visto desde fuera, parece que aportan una gran utilidad. Un poco, también quería que nos comentases algo más de este proyecto en concreto de Pocovit Screen. Este proyecto justo salió porque cuando, bueno, tuvo que haber un momento en el que yo tenía que definir en mi formación, en mi máster, qué proyecto iba a ser como trabajo final, como tesis. Una de las personas, que bueno, que ahora es de alguna forma mi mentora, es una profesora que también tiene estas características de las personas anteriores. Primero que nada, una excelente persona, muy cálida, que fue una de las pocas personas que se acercó a mí cuando yo estaba en el primer semestre que no entendía nada, a brindarme su ayuda, a decirme que contara con ella para cualquier cosa, que no importaba qué dudas tenía, que ella me iba a ayudar. Me ayudó muchísimo a decirme que no baje los brazos y a seguir. Y yo después fui a pedirle a ella, de alguna forma, si podía guiarme en el proyecto, porque yo me sentí muy, muy apoyado por ella. Y ese es el tipo de personas con las que uno logra generar proyectos, porque ven más allá de lo que uno logra ver. Bueno, esta persona que es la doctora Laura Igual, que ella es la líder de un equipo que hace visión artificial. Con ella comenzamos un proyecto ahora para la detección automática de metástasis en ganglios centinela para cáncer de mama. Simplemente para explicarlo muy rápidamente los tumores generalmente tienen una red de vasos que se encargan de producir el drenaje. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos que en algún tejido haya células de protección, como estas que habíamos hablado, las células B, esa red de vasos lo que hace es lograr una comunicación y mandar al tejido lo que el tejido necesita. Entonces, en un tumor, esta red de vasos generalmente está en contacto y los ganglios centinelas son esos ganglios donde estos vasitos desembocan, que están muy cerca del tumor. Entonces, si a una persona que tiene cáncer de mama, ¿no? Uno sospecha que puede tener una metástasis, las células tumorales, al primer lugar donde generalmente suelen migrar cuando quieren escapar y generar focos en otros lugares, es a los ganglios. Entonces, si yo a los ganglios centinela tomo una biopsia y encuentro células tumorales en el interior, significa que esa persona tiene un principio de metástasis. Entonces, nosotros tomamos biopsias de ese ganglio y con un algoritmo de inteligencia artificial automáticamente detectamos los ganglios sanos de los ganglios que tienen metástasis. Y de esta forma automáticamente podemos predecir si un paciente tiene principio de metástasis o no en los ganglios. Y bueno, y con todo este proyecto que yo me enamoré del campo de la visión artificial, fui invitado como mentor a un hackathon que se hizo en Suiza, en Zúrich, que era de un hackathon general para lograr generar de alguna forma aplicaciones que puedan servir en esta pandemia de algún tipo de ayuda. Pero las aplicaciones podían ser en todos los campos, en salud, en la parte de economía, en la parte social. Por ejemplo, había aplicaciones también que eran bibliotecas virtuales para que la gente pudiera tener acceso a lecturas en su casa y de esa forma no sienta el peso de la necesidad de tener que salir. Aplicaciones de traqueo, han habido muchas ideas muy buenas. Bueno, y la nuestra fue, de alguna forma, eh, lograr que, como la técnica de la PCR es una técnica que, a ver, sirve, es muy buena técnica, pero el problema es que uno necesita un equipamiento bastante costoso y la prueba toma bastante trabajo y un tiempo para tener el resultado. Nosotros dijimos, ¿qué otra cosa podemos hacer que pueda servir como una herramienta, no diagnóstica puntualmente, pero de screening, es decir, de primera medida para lograr separar pacientes que podrían tener la enfermedad de aquellos que no, el COVID? Entonces dijimos, bueno, ¿qué técnicas se usan? Entonces hicimos un repaso general, se usan las radiografías,
se usa el ultrasonido, se usan las tomografías computadas. Bueno, fuimos analizando cada una de ellas y lo que pensamos fue, bueno, podemos usar el ultrasonido, que es una técnica que permite más o menos mirar el pulmón, tener una imagen del pulmón de un paciente, y lo que hicimos fue entrenar un algoritmo y crear un algoritmo para que con esas imágenes o ese video que se toma del pulmón de un paciente, saber si ese pulmón tiene un compromiso que es compatible con COVID o no. Entonces, simplemente con esto, haciendo un ultrasonido que toma 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo, ¿no? Cargando ese video en la aplicación web que tenemos ahora y simplemente dándole procesar, ese video es totalmente analizado y automáticamente tiene el resultado con una accuracy, ¿no? Que dice la eficiencia del algoritmo, eh, de qué tipo de pulmón tiene ese paciente. Si el paciente tiene un pulmón COVID, probablemente lo que haya que hacer es ponerle de alguna forma una etiqueta a ese paciente y derivarlo a un diagnóstico completo. Pero si el paciente no tiene, no detecta COVID esta aplicación, entonces el paciente puede, con obviamente protección y distancia social, volver a su hogar. Entonces, esto, lo más importante es que primero democratiza la asistencia, porque no es necesario estar en un hospital. Simplemente una persona que tiene un equipo de ultrasonido portátil puede ir, por ejemplo, por residencia, escanear a todos los residentes y de esa forma ir viendo qué personas podrían estar afectadas y derivarlas al hospital. Porque, ¿qué sucede? Si la persona va al hospital a tener que hacerse un diagnóstico, corre el riesgo de encontrarse con un paciente COVID y de infectarse si es que estaba sano. Entonces, nosotros lo que queríamos evitar era hacerlo rápido, con el equipamiento que sea más accesible y más barato, que es el ultrasonido. Todos los hospitales del mundo hoy tienen algún tipo de equipo de ultrasonido. No es lo mismo con, por ejemplo, una tomografía. Una tomografía es un equipo muy caro que solamente los centros especializados tienen. Ultrasonido lo tienen todos. Es de alguna forma económico y esta aplicación simplemente lo único que hay que hacer es tener internet para poder utilizarla. Y en cualquier computadora, teléfono, celular es posible usarla y dar los resultados en forma instantánea. Así que esa fue de alguna forma nuestra ayuda para esta pandemia con este proyecto. No, hombre, me parece extraordinario lo que cuentas, porque además aúna varias cosas que nos interesaban mucho, que es bueno, el tema de la genética, nuevas tecnologías, de Big Data, de inteligencia artificial, y encima aplicado a un problema muy actual que tenemos como es la COVID. Entonces, bueno, yo creo que con eso se muestra claramente que esta simbiosis entre genética e inteligencia artificial bueno, funciona y funciona bien y funciona con proyectos concretos, ¿no? Yo creo que es una buena muestra. Sí, totalmente. Este proyecto, por ejemplo, nosotros ya hemos ganado 3 instancias. La última instancia que hemos ganado es un hackathon mundial que se ha hecho en la Unión Europea, donde de alguna forma ellos nos ayudaron a dar el último salto, que era terminar de consolidar la aplicación para que esté disponible para todos. Pero este tipo de simbiosis es lo que crea estos proyectos que ayudan a la comunidad en una forma un poco más puntual. Y sobre todo el mensaje final de todo esto es que primero que se puede hacerlo y que segundo que simplemente nosotros tenemos que dejar de resistirnos a la inteligencia artificial y empezar a ver cómo podemos integrar nuestro campo con el campo de la inteligencia artificial, de alguna forma, en alguna medida, no hace falta que sea la totalidad, siempre un pasito adelante del otro primero. Fenomenal. Te quería preguntar también, que me interesaba saber tu opinión. Tu formación es de genética, como nos has comentado. España bueno, tiene expertos muy destacados en este ámbito, pero sin embargo no tenemos la especialidad de genética médica reconocida. Y bueno, es de los pocos países, yo creo que de Europa, que no lo tiene. ¿Qué te parece que esta ausencia de falta de reconocimiento a nivel por lo menos académico? Y yo creo que de alguna forma es una cuenta pendiente, que yo creo que se está avanzando hacia eso.
lograr tener una formación que sea puntual en esto para todos los profesionales de distintas ramas que quieran entrar en este tipo de formación, pero es necesaria porque nosotros los genetistas, sobre todo los que hacemos genética médica, nos tocan muchísimos casos diferentes. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de otros tipos de especialistas que son más enfocados en algún tipo de conjunto de patologías, nosotros vemos todo. A nosotros nos tocan todos los tipos de patologías que puedan tener una base genética. Nosotros tenemos que, de alguna forma, ver cómo brindar un diagnóstico a ese paciente, cómo asesorarlo, y también involucra una parte que no tienen las otras patologías que no son genéticas, que es el abordaje familiar. Generalmente cuando hay una patología que se transmite en forma hereditaria, hay una familia que está afectada. Entonces, no es solo el paciente al que uno tiene que ver y que asesorar, tiene que ver a toda la familia. Y tiene que estar en contacto con los médicos de toda la familia. Entonces, es una especialidad que tiene muchísimas ramificaciones y que sirve, es un pilar fundamental en los equipos médicos, porque de esta forma, cuando se detecta una patología, por ejemplo, hay patologías que son de herencia genética, pero tienen afectación, por ejemplo, en el riñón, en la parte cardiovascular, entonces va a haber que contar con un cardiólogo que vea lo cardiovascular, un nefrólogo que vea la parte renal, un médico metabólogo que vea la parte de la desregulación de los metabolitos, y nosotros también estamos en el mismo equipo, que es para ver cómo se transmite, qué gen es el que está ocasionando esto, por qué vemos lo que vemos en la clínica, y cuando todo eso se une en uno solo, es donde el paciente recibe el mejor tratamiento, que es lo indicado para lo que tiene. Porque muchas veces el cardiólogo lo ve en forma aislada y medica o trata para una enfermedad cardiológica, cuando en realidad lo cardiológico no es la causa. Es una de las manifestaciones, pero la causa es una cosa que está mucho más adentro. Por eso para mí es importante contar con esta especialidad validada a nivel nacional. Y a ti personalmente, ¿cómo valoras pues, ¿no? la suerte que tienes de poder compatibilizar esos conocimientos de genética y de otros ámbitos como el de inteligencia artificial que nos decías? ¿Qué te está aportando? Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me ha aportado la genética, que tengo sinceramente que agradecérselo mucho, es que he estudiado muchas enfermedades diferentes, he tenido la suerte de alguna forma de diagnosticar y de tratar con pacientes muy distintos, y eso a uno lo ayuda sobre todo a mantener los pies sobre la tierra, de que nunca se llega al 100%, porque en medicina llegar al 100% es una cosa totalmente, es una mentira, es algo inexistente. Uno siempre puede conocer más, pero nunca se conoce todo, y eso es importante, que nosotros, los que de alguna forma tenemos la decisión de los pacientes en parte de nuestras manos, de decirles qué hacer, de orientarlos en cómo hacer como el resto de los profesionales de la salud, hay que ser muy cuidadosos con eso. No pensar que uno sabe todo y que su opinión es la única que vale, porque ahí es donde un paciente puede ser mal asesorado y después tener un problema. Y a mí esto de tener que ir saltando de patologías muy distintas, de aprender todo el tiempo algo diferente, es lo que me mantuvo diciendo, sé lo mínimo que puedo llegar a saber, pero siempre está la ventanita, el lugar para poder aprender un poco más. Y es el lugar donde uno tiene que ir. Entonces, a mí eso es mi gran enseñanza. Sí, sí, sí. Y un poco en este contexto, ¿qué aporta también la inteligencia emocional? Que también eso un poco asociado con lo que estamos hablando, pero que también es importante, un campo importante en este ámbito, y que también tú sé que estás trabajando en esto y estás especialmente interesado. ¿Qué aporta la inteligencia emocional? ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? Mira, la inteligencia emocional para mí, una definición más precisa podría ser de alguna forma el gerenciamiento de las emociones, por decirlo de alguna forma muy fría, ¿no? Muy de diccionario, pero en realidad la inteligencia emocional es lograr conocer por qué hacemos lo que hacemos y qué experiencias nos generan las emociones que tenemos. ¿Y por qué es importante?
Porque, por ejemplo, así como yo te mencionaba, mi tutora ahora que es la doctora Laura Igual, por ejemplo, o mi tutor del IDIVAPS, bueno, el doctor Martín Subero, son personas que tienen una gestión tan grande de la inteligencia emocional que, por ejemplo, el doctor Subero es una persona que es tan alegre y tan como vivaz que uno puede estar teniendo un día realmente con cosas que no le están saliendo, viendo a veces todo gris, y él llega con una sonrisa que hace que uno sinceramente salga de su ambiente ¿no? de oscuridad y automáticamente cambie la perspectiva. Eso es una gestión óptima de la inteligencia emocional. Y eso es lo que hace que los equipos de trabajo funcionen bien, tengan un ambiente distendido, relajado, donde uno sienta que puede aportar su grano de arena y sobre todo que puede poner sobre la mesa cualquier tipo de pregunta, ¿no? Laura es igual, ella es una persona que también tiene un espíritu muy de ver siempre lo positivo, de ir para adelante, y eso hace que uno, primero, que elija a estas personas, y segundo, que cuando trabaja con estas personas, todo siempre se supera, de alguna forma. Entonces, esa es la lección que ellos me dieron de importante, que hay que siempre tener ese tipo de enfoque, que hay que siempre tratar de ver lo positivo, que hay que siempre elegir la excusa para tener una sonrisa todos los días cuando uno va a trabajar, y que también tenemos que protegernos emocionalmente los unos a los otros, es decir, evitar las agresiones si uno tiene un día malo, evitar descargarse en el otro y de alguna forma tratar de comunicar lo que está sintiendo, porque ahí es donde uno puede, primero, liberarlo, y segundo, hacer que el otro entienda por qué le están pasando las cosas que le están pasando. Así que para mí la inteligencia emocional estaría, creo que arriba de todo, lo primero a lo que hay que apuntar. Eso está fenomenal. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que es un condimento necesario para cualquier investigación con éxito en este campo. Yo quería preguntarte también sobre, que lo hemos comentado al principio, pero así un poco de pasada, sobre la realidad que es ya, ¿no?, en nuestro país, la medicina de precisión, ¿no? Y que un poco en el área donde estés trabajando vais un poco hacia ahí, ¿no? El tipo de herramientas que utilizáis, los conocimientos y este entrelazar diferentes disciplinas, pues parece que permiten, ¿no?, un tipo de abordaje más personalizado, más preciso. Bueno, quería saber tu opinión sobre este tema, realmente si lo ves, que vamos hacia esto, hacia precisión. Y también quería preguntarte, al hilo de esto, un campo que te interesaba especialmente, ¿qué puede aportar también este tipo de medicina de precisión que es, bueno, quizás muy adecuada para tratar de resolver casos muy particulares donde hay muy pocos pacientes y donde gracias a estos avances, pues la verdad es que estamos observando que se pueden solventar patologías que dábamos por imposibles, ¿no? Y que habitualmente siempre se vinculaban al campo de las enfermedades raras. Bueno, un poco tu opinión sobre este tema. Bueno, ese tema que estás tocando también es un tema muy importante y que ahora de alguna forma está cambiando bastante la perspectiva del enfoque en salud en muchísimas instituciones y sobre todo en muchísimos sistemas de salud de países enteros, que es la medicina de precisión. Y esto, por ejemplo, yo tuve la suerte bueno, ahora estoy, de alguna forma, formo parte del equipo, me toca liderar el equipo global de una empresa de consultoría, y a mí en este momento, por ejemplo, el departamento que yo tengo a cargo es el departamento de medicina de precisión e inteligencia artificial, ¿no? Y esta es una compañía que más que nada hace asesoría en lo que es la parte de economía de la salud, es decir, cómo realizar las inversiones en salud para lograr la máxima optimización de los recursos que uno tiene disponibles. Entonces, con esto, ¿qué es lo importante de la medicina de precisión? La medicina de precisión, por ejemplo, que
a mí, sinceramente, la vez pasada me sorprendió el nivel de profundidad, por eso te digo que el Hospital Clínic tiene una excelencia en muchísimas áreas a nivel mundial. En el Hospital Clínic, y esto lo he escuchado de una excelente exposición de uno para mí, de las personas más innovadoras del hospital, que también es el doctor Alex Prat, que él es el jefe del servicio de oncología médica. Y lo que existe en el Hospital Clínic en este momento se llama, de alguna forma, Tumor Board. ¿Qué significa? Es, para cada paciente, una reunión pequeña de diversos especialistas, por ejemplo, un oncólogo médico, un patólogo, una persona, por ejemplo, otro médico que está viendo el progreso a nivel cardiovascular de ese mismo paciente, otro médico que a lo mejor está viendo la toxicidad a nivel renal que ese paciente está teniendo por la terapia que está usando. Todos ellos se juntan en un momento, comparten el caso, van viendo qué tratamiento, qué diagnóstico tiene y hacia dónde va la patología del paciente, y toman decisiones exclusivamente para ese paciente, que pueden hasta desplazarse un poco de lo que las guías clínicas dicen o recomiendan para el tratamiento de esa patología. ¿Y por qué esto es importante? Porque las guías clínicas generalmente están hechas en poblaciones de pacientes que son muy homogéneas, pero que no es el caso del paciente del día a día. El paciente del día a día es un paciente que por ahí se desprende bastante de alguna forma esa homogeneización que se hizo para redactar la guía, y por eso lo que la guía recomienda a lo mejor no va a ser lo más apropiado para este paciente. Entonces, ese tumor board que se reúne, que revisa automáticamente todo y que cada profesional opina desde su lado, con de alguna forma el centro de todo en el paciente, toma la decisión de qué es el tratamiento más indicado para el paciente en este estadio de la patología, con estas herramientas diagnósticas y con este futuro que nosotros queremos llegar. Entonces, eso es medicina de precisión, lo que el paciente puntualmente necesita. Y esto muchas veces también se desplaza de lo que la indicación para la cual el medicamento fue aprobado. Entonces necesita también que una aprobación particular para el uso en ese paciente. Pero se ha demostrado y se ha visto que hay pacientes que mejoran muchísimo más de lo esperado justamente por este approach totalmente diferente. Y en el Hospital Clínic es una cosa que es una cosa común de todos los días, que es algo a mí que me llena de orgullo poder decir, porque ellos están totalmente a la vanguardia. Y una cosa con la que termino esta parte de la medicina de precisión: no solo esto se enfoca en la mejoría del paciente, sino también en la calidad de vida del paciente. Y además, en una pata muy importante que hoy muchos médicos se están formando y que también es extremadamente crucial contar, que es en la parte de farmacoeconomía. Es decir, primero que nada, además de evaluar el outcome del paciente, lo que va a mejorar, el tiempo que va a demandar esto, ¿cuál es el costo-beneficio del producto farmacéutico que yo estoy usando? ¿Es el mejor que tengo disponible o hay uno que me aporte mayor costo-beneficio? También los médicos ahora están preocupados por lograr la solución que es más costo-efectiva, es decir, lograr que el sistema de salud que tiene que pagar estas terapias pueda funcionar lo mejor posible y con la optimización de los recursos haya más dinero disponible para más pacientes. Entonces, hoy todas esas variables se tienen en cuenta a la hora de hacer una decisión, y para mí es, sinceramente, lo más importante, porque un sistema de salud que funciona bien es un sistema de salud que tiene una optimización de los recursos y que cubre a una mayor cantidad de la población. Y eso es lo que necesitamos, que toda la población esté bien atendida y bien tratada.
Estupendo. Bueno, pues yo no te quería robar más tiempo y simplemente para acabar me gustaría que nos dijeras, bueno, qué proyectos tienes en mente de futuro, qué líneas de investigación con todo este campo que nos has abierto de iniciativas en las que has estado implicado, las que estás desarrollando. Bueno, pues ¿hacia dónde te gustaría ir o qué trabajos estás pensando para un futuro próximo? Yo por el momento, mi único campo que siempre he amado y con el que siempre me he sentido conectado es el campo clínico médico. Entonces es el campo en el que yo voy a seguir. Ahora, yo tengo un objetivo que es lograr construir de alguna forma una aplicación, pero una aplicación más global que pueda hacer diagnósticos automáticos utilizando el campo de la visión artificial. Por el momento y por ahora ese es mi mayor anhelo, lograr eh, producir esta aplicación y que no solo, ahora yo simplemente estoy estudiando la parte del cáncer de mama y el estudio de los nódulos centinelas. Pero hay muchos más tipos de tumores, muchos más tipos de biopsias y sobre todo hay muchos más biomarcadores que se pueden analizar y a mí me gustaría el día de mañana tener eso, una herramienta general que se pueda usar para varios biomarcadores y que pueda automatizar el proceso y que de esta forma, como yo te decía, no solo se pueda producir un diagnóstico en segundos, simplemente contando con una conexión a Internet y también con el paciente estando lo mínimo en el hospital, sino también lograr que un médico al que antes de alguna forma se lo tenía afectado pura y exclusivamente a eso, ahora esté libre para hacer otra cosa y ahora esté libre para que todo el conocimiento que adquirió durante la formación en medicina y la especialidad lo use en esto, en los campos donde la computadora no puede hacer nada, porque hay muchos campos en los que la computadora no tiene respuestas, entonces ahí es donde tenemos que entrar de nuevo los seres humanos a dar respuesta hasta que entendamos el proceso y lo podamos automatizar. Pero esa es mi proyecto y mi anhelo y ojalá lo pueda cumplir. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por lo que nos has contado. Estaremos apoyándote en estos proyectos que comentas, porque me parecen muy interesantes. Creo que pueden ser muy útiles y realmente yo creo que pueden despertar el interés de muchas personas. Por eso desde aquí cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestro ánimo y adelante, porque yo creo que es un campo muy interesante que además tienes la suerte de abordar disciplinas complejas, pero que pueden aportar mucho, genética, inteligencia artificial, esta parte de inteligencia emocional que decías. Entonces yo creo que pueden depararnos de cara al futuro cosas muy, muy interesantes. Así que nada, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu explicación, por tu entusiasmo al contar las cosas que se transmite y se ve que lo vives y eso es importante. Y yo por mi parte también dar las gracias a la Fundación Formación y Futuro que organiza este tipo de charlas, videoconferencias que yo creo que pueden ser de interés para mucha parte de la población que está interesada en estos temas y que le gusta estar al día sobre las novedades en el ámbito de la medicina, de la salud y de las nuevas tecnologías. Manuel, muchas gracias. No, Paco, muchísimas gracias a ti. También muchísimas gracias a la Fundación Formación y Futuro por esta inmensa tarea que para mí es crucial, que es lograr acercar a la sociedad a estos temas que por ahí muchísimas veces son temas que no forman parte de la cotidianidad de las personas, pero cuando más personas de la sociedad entienden para qué se hacen los proyectos y las investigaciones que se hacen, más comunicación entre las dos partes hay y también hay muchas más jóvenes que se pueden enamorar de los campos y el día de mañana ser de alguna forma futuros contribuyentes directos de estos proyectos. Para mí es crucial el trabajo que hace la Fundación y bueno, también le agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, y bueno, un gran saludo a ti, Paco, que como ya te lo he dicho varias veces, es una persona con la cual fluye directamente la comunicación. Y la verdad te agradezco mucho esta entrevista porque para mí fue un placer.